En el año 2003, en la cueva española Cima de los Huesos, los científicos tropezaron con algo intrigante. Restos humanos que databan de hace 430.000 años. Pero la revelación más increíble no fue la edad, fue la causa de la muerte de aquel humano prehistórico. Los expertos encontraron dos peculiares aberturas idénticas en el cráneo. Las caídas o traumatismos accidentales no pueden provocar fracturas tan simétricas. Probablemente fue el resultado de golpes con una lanza o un hacha de piedra afilada. Entonces, los investigadores encontraron evidencia del primer asesinato intencional conocido en la historia de la humanidad, pero por delante les esperaba un descubrimiento aún más impactante, ya que más tarde en el fondo de la misma cueva encontraron al menos 28 esqueletos más con heridas similares. Así que este asesinato prehistórico resultó ser una masacre. ¿Podrían haber surgido asesinos en serie incluso antes de la formación de sociedades plenamente desarrolladas? En este video descubrirás quién logró construir un verdadero palacio para los asesinatos. ¿Puede una persona ser poseída por el diablo? ¿Quién salvó la vida de más de 300 niños? Y lo más importante, ¿cómo se convierte la gente en asesinos en serie? Algunos asesinos afirman que fuerzas siniestras les ordenan cometer crímenes atroces. Pero, ¿hay algo de verdad en esto? Hacia el año 1570, la ciudad alemana de Bedburg fue sacudida por una noticia espantosa. En el bosque adyacente, los lugareños descubrieron el cuerpo de un niño de 9 años con la cabeza destrozada. Este incidente marcó otro asesinato espantoso en una serie de asesinatos horripilantes, y cada víctima quedó destrozada hasta quedar irreconocible. La muerte del niño fue la gota que rebasó el vaso, y los habitantes de Bedburg decidieron peinar toda la ciudad y los bosques adyacentes para encontrar al asesino. Sin embargo, casi terminó con otra muerte, porque de repente un miembro gigantesco surgió de la oscuridad y agarró firmemente a uno de los hombres. Testigos presenciales afirmaron que se parecía a la pata de un lobo, pero tenía 5 dedos humanos. Afortunadamente, el hombre estaba armado con un cuchillo y logró hundirlo en el monstruoso apéndice. Sin embargo, el monstruo huyó inmediatamente después de eso y los asustados habitantes del pueblo se apresuraron a regresar a casa. Uno de los participantes en esa redada fue Peter Stump, el padre del niño fallecido. La gente del pueblo apoyó al hombre porque unos años antes había perdido a su esposa. Su cuerpo fue encontrado en un profundo barranco después de una tormenta. Lo más probable es que la mujer haya perdido el equilibrio debido a los fuertes vientos. El día después de la muerte del niño y de la casa fallida, la gente del pueblo decidió animar a Peter y hacerle una visita. Sin embargo, durante esta visita, uno de los visitantes notó algo extraño. Stump apenas usaba su mano izquierda, aunque el día anterior estaba bien. La mujer intentó examinar la mano de Peter, pero el hombre empezó a resistirse. Cuando finalmente logró levantar la mano de Stump, todos los presentes se horrorizaron. Tenía un corte fresco y profundo en el brazo, y estaba completamente cubierto de pelo largo y grueso que parecía piel de lobo. Ese repulsivo apéndice pertenecía al monstruo que la gente del pueblo vio la noche anterior. Peter Stump fue arrestado inmediatamente y apodado Hombre Lobo. Mientras estaba bajo custodia, confesó que alguna vez fue un niño normal, pero que todo cambió cuando cumplió 12 años. Según él, fue entonces cuando el diablo se apoderó de él. Después de eso, Peter afirmó que aprendió a convertirse en lobo. Su cabeza estaba llena de un pensamiento. El niño quería probar sangre humana. Fue entonces cuando Peter cometió su primer asesinato. Estranguló a una mujer local y luego le mordió el cuello. Escondió el cuerpo de la pobre señora en el bosque. Lo más probable es que posteriormente lobos salvajes royeran los restos, por lo que la gente del pueblo nunca sospechó de un asesinato deliberado. La falta de reacción del público le dio confianza a Peter y el adolescente decidió seguir matando. Y logró salirse con la suya durante casi 2 décadas.
Durante ese tiempo, el cambiaformas se cobró la vida de más de 30 personas, incluyendo 2 mujeres embarazadas y su propia esposa. La tormenta fue solo una cobertura para ocultar su cuerpo. Finalmente, Peter mató a su propio hijo. Según él, no quería hacerlo, pero el diablo que estaba dentro le ordenó beber sangre humana, y no había nadie más alrededor excepto el niño. Después de esta confesión, lo ejecutaron en la plaza del pueblo y luego quemaron su cuerpo para asegurarse de que nunca más se convirtiera en lobo. A lo largo de los siglos, esta historia se ha convertido en una auténtica leyenda. Se rumorea que Peter Stump se convirtió en el prototipo del lobo no glotón del conocido cuento de Caperucita Roja. Pero dejando de lado elementos míticos, ¿puede la historia de Beckwith Shifter explicar cómo algunas personas se convierten en asesinos en serie? Algunos investigadores creen que Peter Stump no era mitad lobo, sino que simplemente tenía hipertricosis. En esta condición, el vello en ciertas áreas del cuerpo de una persona comienza a crecer sin control. Por eso las manos del tipo parecían las garras de una bestia salvaje. Ocultar esta anomalía en la Edad Media era bastante fácil, ya que en aquel entonces todo el mundo vestía mangas largas. Además, Peter afirmó que las fuerzas del mal lo poseyeron precisamente cuando se convirtió en un adolescente. Los jóvenes a menudo no pueden controlar su estado de ánimo y contener la agresión. Entonces, quizás el diablo de Peter era simplemente un fuerte problema hormonal que nadie podía descifrar en aquel entonces. Sin embargo, millones de adolescentes en todo el mundo atraviesan diversas crisis y solo unos pocos se convierten en asesinos en serie. Aparentemente, la causa del comportamiento extremo está en otra parte. Con el tiempo, la gente empezó a explicar el comportamiento demasiado agresivo no por fuerzas sobrenaturales, sino por diversos trastornos como la esquizofrenia o la histeria. En 1896, estos diagnósticos se atribuyeron a Henry Howard Holmes, el primer asesino en serie registrado oficialmente en la historia de Estados Unidos. Él mismo eligió este nombre en honor al conocido detective. Sin embargo, el seudónimo Moriarty le habría sentado mejor, ya que en crueldad podría competir incluso con el ingenioso antagonista de las obras de Conan Doyle. Todo comenzó cuando Henry tenía solo 10 años. Sus amigos mayores decidieron gastarle una broma y lo encerraron en una sala médica con un esqueleto humano real. Esperaban que Henry se asustara, pero en cambio, el niño sintió una euforia increíble. Posteriormente, afirmó que en ese entonces aparecieron algunas voces en su cabeza. Le dijeron que presenciar cadáveres era su verdadera vocación. Probablemente este recuerdo dio forma a la futura profesión de Henry. En 1879 se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Michigan. Durante sus estudios, Henry robó cadáveres del laboratorio de la universidad, se metió con ellos y protagonizaron incidentes desafortunados. Holmes hizo pasar los cadáveres por personas que tenían pólizas de seguro preestablecidas. De esta manera, Henry sacó provecho de los pagos de seguros de otras personas. Más tarde, esto le dio la oportunidad de comprar su propia farmacia. Sin embargo, inmediatamente después, el anterior propietario de la farmacia, que seguía viviendo en el segundo piso del mismo edificio, desapareció en circunstancias misteriosas. Holmes afirmó que fue con sus familiares en California y de repente decidió quedarse allí para siempre. Comenzó a comprar propiedades alrededor de la farmacia y pronto fusionó varios edificios en una casa gigante, que los lugareños inmediatamente apodaron El Castillo. El edificio constaba de laberintos sin ventanas, escaleras que no conducían a ninguna parte y puertas que solo podían abrirse desde el exterior. Durante la construcción del castillo, Holmes cambiaba constantemente de contratistas, por lo que solo él conocía el diseño final de la estructura. En 1893, durante la Feria Mundial de Chicago, Holmes decidió alquilar algunas habitaciones de su castillo a turistas. En ese momento, desaparecieron unos 50 asistentes del evento. Esto levantó sospechas en la policía y el hombre tuvo que abandonar la ciudad por un tiempo.
pero no perdió la oportunidad de ganar algo de dinero con su partida. En St. Louis, Henry se cruzó con el exdelincuente Benjamin Pitezel. Este último acordó llevar a cabo un plan juntos, fingir su propia muerte y dividir el dinero del seguro con Holmes. El tipo solo pasó por alto una cosa, que Henry le prepararía una muerte no fingida, sino real. Tras la muerte de Pitezel, el hombre también le quitó la vida a sus 3 hijas. Afortunadamente, estas víctimas se convirtieron en las últimas de la siniestra historia de Henry Holmes. Un vecino avisó a la policía sobre el comportamiento extraño del tipo y finalmente atraparon al maníaco. Mientras inspeccionaban su castillo, los investigadores no podían creer lo que vieron, ya que toda la estructura era una máquina de matar. El arsenal de Holmes incluía 2 hornos gigantes, tanques de ácido, botellas con varios venenos e incluso un estante, un antiguo dispositivo de tortura. Después de horas de mutilación, el maníaco dejaba morir a sus víctimas en cámaras insonorizadas. Se instalaron toboganes especiales en cada habitación del edificio, lo que permitió bajar rápidamente los cuerpos de los desafortunados al sótano. Allí, Holmes los desmembró. Gracias a antiguos vínculos universitarios, no tuvo problemas para vender los esqueletos y órganos de sus víctimas. Según la estimación de la policía, a lo largo de su tiempo, Henry Holmes se cobró la vida de más de 300 personas, aunque admitió solo 27 asesinatos. Durante el juicio, el hombre afirmó que otras personalidades que residían en su cabeza le ordenaron matar. Por eso, los jueces concluyeron que Henry padecía esquizofrenia. Sin embargo, ni siquiera esto le libró de la pena de muerte. El 7 de mayo de 1896 ejecutaron al hombre. Sin embargo, algunos expertos modernos creen que Holmes no era esquizofrénico, solo estaba fingiendo por simpatía, porque normalmente las personas con trastornos mentales graves tienden a tener estallidos de agresión repentinos e incontrolables, pero ellos son definitivamente incapaces de planificar crímenes de antemano y ocultar meticulosamente sus intenciones. Pero incluso si Henry Holmes no fuera esquizofrénico, algo más podría haber alterado su mente. Una investigación reciente reveló que Henry Holmes podría haber sufrido abuso doméstico por parte de sus padres durante su infancia. ¿Podría eso haber determinado su destino? Al menos así explicó su crueldad otro despiadado asesino en serie. En 1997, en Pereira, Colombia, la policía descubrió un entierro colectivo con 25 cadáveres. Estaban en un estado tan horrible que los investigadores inicialmente pensaron que era obra de una secta satánica, pero luego resultó ser obra de una sola persona. Después del primer descubrimiento horripilante, la policía decidió barrer a fondo toda la ciudad y encontró otra docena de entierros espantosos. Cada tumba tenía de 3 a 20 cadáveres. Algunos de ellos fueron desmembrados. Y lo más terrible es que todas las víctimas eran niños, comprendiendo la edad de 6 a 16 años. Posteriormente, comenzaron a aparecer entierros similares en otras ciudades de Colombia. Pero, ¿quién logró cometer tantos asesinatos y permanecer tanto tiempo impune? La respuesta surgió de una manera bastante inesperada. En uno de los entierros, los investigadores encontraron un papel semidescompuesto con una dirección. Cuando llegaron, una chica asustada los saludó. Ella dijo que había estado en una relación con un chico durante algunos años, pero que él siempre actuaba muy raro. Cada pocos meses hacía viajes largos, podía volverse loco e irse a algún lugar en medio de la noche, y tenía grandes problemas con la intimidad física. Este tipo resultó ser Luis Garavito, que atraparon poco después. Durante el interrogatorio, el maníaco confesó haber asesinado al menos 140 niños en 54 ciudades del país, aunque más tarde los investigadores sospecharon que el número de víctimas podría ser el doble.
Además, el asesino nunca hizo realmente ningún esfuerzo por ocultar sus crímenes. Lo que le ayudó a permanecer impune fue la inestabilidad política. En 1964 estalló la Guerra Civil en Colombia. Este conflicto provocó separaciones masivas de niños de sus familias. Cientos de niños y niñas hambrientos deambulaban por las ciudades colombianas. Entonces, cuando vieron que se acercaba lo que parecía un buen samaritano, simplemente estaban felices de tener la oportunidad de comer y, si tenían suerte, dormir en una cama caliente. Pero para la mayoría de ellos, esa noche resultó ser la última. Al principio, Garavito intentó ser discreto. Se acercaba a los chicos solo en zonas rurales tranquilas y cambiaba constantemente de apariencia. Sin embargo, con el paso de los años, el tipo se dio cuenta de que ni siquiera estaban tratando de atraparlo, por lo que comenzó a secuestrar niños en calles concurridas. Él sabía que estos niños eran vulnerables y nadie denunciaría su desaparición. Después de largas caminatas diseñadas para cansar al niño, Garavito ataba, torturaba y abusaba de sus víctimas. El hombre le dijo a la policía que hizo todo esto porque no podía perdonar la violencia de su propio padre, que soportó desde muy joven. Pero ni siquiera esa confesión suavizó a su sentencia de cadena perpetua. ¿Pero realmente los traumas infantiles causaron una crueldad tan increíble? De hecho, el abuso infantil deja una huella en toda la vida, pero no todas las personas traumatizadas se convierten en asesinos. Todo lo contrario, para algunos estas experiencias se convierten en una fuente de altruismo increíble. La renombrada escritora y poeta estadounidense Maya Angelou contó haber sido sometida a una brutal agresión sexual a la edad de 8 años. Afectó tanto la psique de la niña que ella dejó de hablar y permaneció en silencio durante los siguientes 5 años. Pero esta misma experiencia definió su futuro. A los 17 años, la niña se dio cuenta de que a través de su trabajo quería ayudar a otras víctimas de abusos. Entonces, ¿por qué Luis Garavito no eligió un camino similar? Quizás no se trata de lo que le sucede a una persona, sino de cómo lo percibe. ¿Los asesinos en serie realmente tienen rasgos fisiológicos que conducen a una crueldad excesiva? En 1974, una mujer asustada llamó a una comisaría de policía de Florida. Elizabeth Kendall informó que el retrato hablado de un asesino en serie buscado desde hace varios meses se parecía mucho a su amante. Pero los policías simplemente se rieron porque Liz llevaba varios años saliendo con un abogado y psicólogo cualificado. En su tiempo libre, el tipo también trabajaba en un centro de llamadas de crisis, donde convencía a suicidas potenciales para que no ajustaran cuentas con la vida. ¿Podría haber sido un asesino y violador rabioso? Si la policía hubiera escuchado a la mujer esa noche, podrían haber salvado la vida de al menos 15 chicas inocentes. Porque el amor de Liz era Ted Bundy, uno de los maníacos más desalmados de la historia de la humanidad. Todo empezó en 1968, cuando Ted estudiaba en la Universidad de Washington. El joven siempre fue atractivo, por lo que fácilmente comenzó a salir con Diane Edwards, la chica del peinado encantador, considerada la primera belleza de toda la universidad en ese momento. Sin embargo, a los pocos meses, la pareja comenzó a discutir y Diane decidió romper con Ted. Fue todo un verdadero shock para el joven, quien se desilusionó de las mujeres de por vida y decidió vengarse cruelmente. El 4 de enero de 1974, Ted Bundy inició su cacería. Durante los meses siguientes, 8 chicas desaparecieron en diferentes estados. La policía ni siquiera vinculó estos incidentes porque la geografía del crimen era demasiado amplia. Pero más tarde, los investigadores descubrieron que todas las víctimas tenían características comunes. Todas eran muy atractivas y tenían peinados similares. El mismo que alguna vez tuvo Diane, la exnovia de Ted. Y lo más aterrador es que las víctimas se fueron voluntariamente con el maníaco. Normalmente, Ted les pedía a las chicas que le ayudaran a encontrar la dirección correcta. Después de eso, el asesino comenzaba a coquetear y ninguna de las víctimas podía resistirse a su encanto porque Ted era un actor y manipulador nato.
Cuando la chica finalmente se subía al auto de Ted o entraba con él a un lugar desierto, inmediatamente las golpeaba en la cabeza con un objeto pesado. Luego el pervertido atormentaría a las víctimas de diversas formas y dejaría sus cuerpos en el bosque. Pero en noviembre de 1974, Bundy finalmente cometió un grave error. Una de sus víctimas, Carol DaRonch, de 19 años, logró escapar. Después de que la chica reconoció al maníaco, encontraron un kit de asesinato real en su auto. Esposas, un pasamontañas, una palanca, una cuerda, una linterna, una mordaza y un picahielos. Ted Bundy finalmente fue arrestado. Durante las audiencias judiciales, el hombre afirmó que era inocente y sonrió a los periodistas. Unas semanas más tarde, Ted fue sentenciado y solo recibió 15 años de prisión. Parte de la razón de esto fue el increíble carisma de Ted. Además, cuando llegó a prisión, inmediatamente se hizo amigo de muchos guardias. Algunos incluso le compraron al maníaco sus bocadillos favoritos. Pero Ted se ganó la confianza solo para ejecutar su astuto plan, y el 30 de diciembre de 1977 logró escapar. En prisión, no notaron de inmediato la ausencia del asesino en serie, lo que le dio la oportunidad de volar a Chicago. Inicialmente, Bundy planeó pasar desapercibido y comenzar una nueva vida, pero menos de 2 semanas después sintió la necesidad de matar de nuevo. El 15 de enero de 1977 en Florida, Ted agredió a 4 chicas, a 2 de las cuales mató más tarde. La última víctima del monstruo fue Kimberly Leach, de 12 años. Cuando volvieron a atrapar a Ted Bundy, los investigadores ya tenían un montón de pruebas innegables de su culpabilidad, incluidas marcas de mordiscos en los cuerpos de algunos de los fallecidos que coincidían con las huellas de las mandíbulas de Ted. El 24 de enero de 1889, electrocutaron al asesino. Ted Bundy se convirtió en el prototipo del aterrador personaje de la película American Psycho. Pero, ¿por qué el maníaco no podía parar, incluso después de escapar cuando quería una vida pacífica? Inmediatamente después de la ejecución de Bundy, realizaron una autopsia y los científicos comenzaron a estudiar su cerebro. En ese momento, no encontraron patologías en el órgano. Sin embargo, los investigadores modernos están convencidos de que la cabeza del maníaco simplemente no escuchó a su dueño. El neurobiólogo James Fallon estudió los cerebros de asesinos psicópatas durante más de una década y concluyó que efectivamente tienen una fisiología diferente, con una cantidad reducida de materia gris y una falta de actividad en las áreas responsables de la empatía y el miedo. A juzgar por esto, algunas personas simplemente nacen para matar y no hay nada que puedan hacer al respecto. Pero en el 2009, la investigación de James Fallon dio un giro inesperado. Cuando el neurobiólogo examinó su propio cerebro en el escáner cerebral, descubrió que tenía todas las patologías que había identificado previamente en asesinos en serie. En entrevistas posteriores, el científico afirmó que nunca experimentó estallidos repentinos de agresión o crueldad, pero a menudo sufrió por sus decisiones impulsivas, su excesivo amor por el alcohol y sus mentiras patológicas. Fallon sugirió que tales rasgos de carácter podrían haber sentado las bases para tendencias psicopáticas, pero fue salvado por su fantástica familia, donde la salud mental de los niños era tratada con sumo cuidado. Entonces, quizás alguien que conoces o incluso tú mismo pudieron haberse convertido en un asesino en serie. Ya es hora de agradecer a tu familia y amigos por el amor y la aceptación. ¿No es así?